¿Cómo andas, Jorgito? Bien, ¿Qué bien, contás? Ah, porque a mí sí me pone nervioso verme en la pantalla porque soy medio... Pero no pasa nada. Vamos dando vuelta cuando veamos la imagen. perfecto, todo tranquilo. ¿Qué contás? Esperando charlar un poco de estos temas que siempre me han gustado, la historia, Ensenada y todos los personajes que la habitamos, ¿no? Los amigos conocidos y reflejar lo que uno ha investigado siempre, porque la verdad que como hablamos la vez pasada, Ensenada es como un abanico que cada vez que se va abriendo, hay cada vez más cosas. La historia tiene un montón de cositas escondidas que uno al encontrar, uno encuentra muchas, se multiplican y así que bueno, eso es la tarea que tengo ahora como hobby y como una cosa que me gusta divulgar entre la gente, que se van canonando desde un principio y que hacen a que lleguemos a ser lo que hoy somos. La verdad que una ciudad bastante importante, que también la historia justifica que seamos importantes, porque la historia es muy densa, muy fuerte y muy nacional. Porque a Sí, pesar que somos un pueblo chico, una ciudad de 60.000 habitantes, 70.000, eh, lo que ha sucedido acá ha sido muy trascendente para la historia argentina también, ¿no? totalmente, totalmente. A mi lado está Jorge Testori, Yo soy que docente jubilado, docente profesor de jubilado. geografía, Ahí historia está. y cívica, docente de escuelas públicas y después tuve esa extraña costumbre de escribir todo lo que pensaba. Y ahí empecé, bueno, tengo 4 libros editados, publico todos mis textos en Facebook. Y bueno, me gusta investigar y entonces encontré esta forma de tratar de ayudar porque me han consultado mucho mis chicos de escuela, profesores de cosas de acá de Ensenada, datos que no están en los manuales, cosas que en el olvido queda y bueno, y hay que rescatarlas, como historias personales, historias de clubes. Así que bueno, a eso me dedico últimamente. ¿Dónde diste clase? Bueno, yo principalmente fui alumno de la Escuela Industrial de Ensenada. Después que ejercí como 20 años docente en la Escuela Industrial, también di clases en la Escuela 4 y la Escuela 10 de Ensenada. Sí. Escuela primaria y escuela secundaria. Eh, Eh, Miles de alumnos tuve, siempre los encuentro, siempre están los recuerdos. Yo tenía 11 divisiones. Así que un par de generaciones tuviste sí, encima sí, sí, acá en sí. Ensenada, así que más de uno te debe Por mi conocer. cátedra pasado yo calculé que 6.000 7.000 alumnos. ¿Cuánto? 7.000 alumnos 7.000 alumnos de y tres sí, escuelas. tranquilamente, ¿cuánto sería el porcentaje de Pero ciudadanía en cada argentina? lugar que voy encuentro uno. Cada vez ¿Sí? que veo algo, hay un compañero, un Ah, chico, una chica que fue mi alumno, o me dice, alguien que me escribe algo que yo, un texto mío, dice, mi hijo fue alumno tuyo. Y siempre se encuentran. eh, Sacamos arrancamos, ¿qué sería? Los inicios, diría yo, ¿no? los El inicios porque génesis. vivimos en una región, acá la zona de Ensenada, la provincia de Buenos Aires, que recién en el siglo XVI fue la Sí, primera fundación de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1536, don Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Buenos Aires. Duró poco, la vastedad de un territorio sin población colonizadora, o sea, todo territorio del Indio. Después se claro. refundó en 1580 con Juan de Garay, y esta gente lo que quería hacer era conquistar los territorios, poblar para asegurarse. Primero que era la colonia española. La colonia española era poseedora de grandes territorios en América, pero había competidores. Sí. Estaban los ingleses, los holandeses, los franceses, Los ingleses siempre siempre en la estuvieron historia acá argentina, merodeando. la puta madre, sí. Pero lo que había que hacer era asegurarse esas tierras. ¿Cómo te aseguras de las tierras? Poblando. Entonces lo que hizo la colonia fue entregar territorios a sus amigos, que se llamaban Mercedes. Entregaban los territorios en Mercedes. Sí. Y para el año 1629 un capitán
de la corona española que se llamaba Antonio Gutiérrez de Barragán. Y le concedieron un territorio que iba desde lo que se llama Quilmes Sí. hasta la zona de Magdalena. O sea, el Quilmes que hoy en día El sigue Quilmes, siendo el Quilmes, Quilmes, después viene toda la franja del monte, la la selva, reserva natural. la reserva natural, todo ese territorio, 40 kilómetros. Pregunta, ¿nunca se hizo nada ahí en la reserva natural? Siempre estuvo ahí como que, no, no vamos a meter ahí, vamos a dejarla, o... Fue muy inexplorada, pero aparte es un territorio que se quiere conservar prístino. Está bien, ahora, pero yo me imagino que Y muy hostil, muy vino hostil. Barragán y dijo, No, yo no, no, muy, reviento muy todos los hostil. árboles. Territorio No, muy hostil, muy hostil. ah, ¿Y por qué? Muy cenagoso. Para transitar había que tener elementos, no era muy fácil. Por algo estaba el camino de los Altos, que era el camino real, sí, que conducía desde la parte que se dice las lomas de Ensenada, o sea, Tolosa, sí, porque todo lo demás era todo bañado. Desde la barranca, que era Tolosa, y toda la zona de los Altos de La Plata, hasta el río era toda una barranca, barro, cañaverales, no era un territorio amable. Así que bueno, a este hombre le dieron 40 kilómetros de una franja costera que era apto para el ganado y para el pastizal, y se podía tener una producción precaria de vacunos. sí, sí. Y no había un sistema de cría adecuada, ni mestizaje, nada de eso. Criaban a campo. Llegó a tener 14.000 vacas, 14.000 vacunos, Antonio Gutiérrez de Barragán. Todos dispersos por lo que sería todo este territorio que Todo el estamos viendo. territorio del que mira la Ensenada, Berizo y un poquito más allá llegando hasta Magdalena. Eh, Creo que vos me habías pasado una imagen que era el mapa, Ese mapa es la Ensenada. ¿ese mapa es solamente Ensenada o es toda la No, no, es la Ensenada? Ensenada. Ah, es Porque era Ensenada. el lugar estaba caracterizado por esa geografía. Una ensenada. Está bien. La palabra ensenada significa en su seno. Es como un pecho materno, la parte cóncava. Eh, A ver si está la a ver con la imagen. imagen. Vamos. Sí, no, no está bien, ahí está. ¿Ves la Algo, parte esa entrada cóncava? Es como el seno materno, un lugar protegido de los vientos y las mareas. Entonces, esto sería, ¿no? toda esa, la entrada del Nu, toda esa Ah, entrada, acá. esa es la ensenada. Y Está llegaba bien. hasta la punta, que está en la parte izquierda, que es la punta del Ara. Sí, Bueno, entonces todo ese territorio, ves, las mareas no llegaban hasta influenciar la costa de acá de la parte este. Entonces era un buen lugar para hacer un puerto. Un puerto sí. natural que en esa época los, los piratas, los contrabandistas, no iban a hacer las reparaciones en Buenos Aires. Sí, sí. Tenían que buscar un lugar adecuado, alejado de la protección miliciana de los españoles. Así que usaban este puerto como para calafatear los barcos, para cargar agua, para cargar maderas o algunas provisiones que podían obtener de aquí. Está igual música. Así que esa Ensenada, esa concavidad, pecho materno, no casualidad. Ensenada es madre de dos ciudades, Berisso y La Plata. Así que Claro, es una madre, nosotros estamos antes que ellos. Sí, claro, claro, claro. no, no quiero tirar Bueno, un y esa número. Ensenada, Sí, eh, producto del acarreo de materiales del río Paraná y el río Uruguay, pero principalmente el río Paraná, que formó el delta del Paraná, trajo mucho material. Se fue acumulando acá en la costa, con esas islitas que vimos en el mapa, y sí. la ensenada se fue rellenando, se fue cerrando. Esa ensenada terminó siendo el río Santiago. En 200 años, esa ensenada, esa abertura, La fuimos cerrando nosotros se cerró con los materiales que con los venían materiales. de acarreo, Sí, barro, ramas. justo te iba a preguntar qué onda esas islitas que había pasado. Ah, ya está todo cerrado. Hoy en día el mapa, no me olvidé de cargar un mapa que eh, sea
Igualmente vamos a juntar acá, en este momento donde me está ponchando mi hermano, vamos a Qué juntar queda de un ese río? mapa. Queda el río Santiago, Ah, hermoso el río Santiago, con sí, algunas salidas al río de la Plata a través de la Canaleta, el arroyo de San Juan, el, el, el arroyo Piloto, y, y se cegó esa ensenada, así que quedó como un río. Así que, bueno, en esa época, pero había tres lugares que se usaban como puerto. Uno era Punta Lara, pero un puerto alejado de la costa. como, ah, es como ahora, ¿no? Un Como puerto, se cierran allá. un puerto La Rada, alejado. Sí, sí. Otro puerto que también fue muy importante acá en las invasiones inglesas y en algunos otros hechos que después vamos a hablar, era el arroyo Doña Flora, donde está el Club Regata y la salida del Náutico. Ah, está. Y otro puerto para barcos más chiquitos estaba acá cerca, era el arroyo La Fama. El arroyo que pasaba entre la calle Uruguay y Paraguay. Un arroyo que venía desde La Plata, de la zona de los Altos de Ensenada, Sí, y desembocaba en el río Santiago. hoy en día eso está Está todo cerrado todo porque hay cubierto. varios. Sí. Está cubierto, se hizo un entubado y Sí. desapareció. Salvo allá en la parte de la calle, pasando la calle La Merced, ahí se ve el arroyo, se ve lo que queda. Por lo que tengo, sí, 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 está bien. Estoy tratando de ubicar porque ahora es en Brasil igual que Gabriel me contó que pusieron Así, la cancha donde está la Mercedes, así que no, bueno, donde está Petirosi ahora, sí, cancha de sí, sí. 11 y la criatura Así que la ensenada de Barragán se debe al nombre de este que terrateniente que le ofrecieron tierras y se apropió, tenemos una imagen ahí que nos habíamos pasado también y es la de ensenada de Barragán. Barragán, un Nada, sitio en el cual, como habíamos dicho, merodeaban mucho los piratas, los contrabandistas. Entonces, más o menos para el año 1730, decidieron poner una batería, un fuerte, instalar algo como protección, una guarnición de soldados para tratar de evitar que lleguen acá los contrabandistas, porque acordémonos que en esa época el virreinato estaba sujeto al monopolio, solamente podíamos comerciar comerciar con con España. España. Sí, Entonces, los otros interesados en poner sus manufacturas, como los ingleses, querían llegar a estos lugares para contrabandear y vender sus productos, que los vendían caro y se llevaban un montón de productos que era como, por ejemplo, las carnes saladas, las productos acá de, por ejemplo, ellos, maderas. como que ellos traían productos que no nos vendía España porque no las tenía, Claro, claro, claro. y se aprovechaban y se Y se llevaban. llevaban lo que necesitaban. Sí, sí, Así que pusieron una batería, una batería que hicieron una especie de fuerte con paredes de adobe muy frágiles, con dos garitas y cuatro cañones, o sea, cuatro baterías. Estaba instalado en la zona que hoy se conoce entre el arroyo de Doña Flora y el arroyo de San Juan. Donde está el fuerte, era muy precario, unas paredes de ladrillos hechos con barro, que por esa cuestión de ser ladrillos muy rudimentarios, cuando venía la inundación, era muy consecuente, muy ácido y lo estaban como tiraba tirando, todo sí, abajo. sí. Así que bueno, lo armaban, se desarmaba y fueron agregando más baterías, pero bueno, recién en el año 1800, cuando gobernaba el virrey Marqués de Avilés, por algo está en la calle Avilés, porque fue el virrey durante la fundación de Ensenada, que fue en el año 1801. El virrey hizo traer desde Misiones, donde estaban las misiones jesuíticas, los curas que tenían trabajando a los indios, que los indios eran muy buenos constructores. Entonces vinieron acá a hacer el fuerte, pero con ladrillo cocido. El adobe lo cocían. Sí, Así que se hizo un fuerte con ladrillo como los que conocemos ahora.
Sí, sí, de sí, buena sí. calidad, y por eso el fuerte permanece todavía, con algunas refacciones. Sí, además de que hoy en día creo que el río no llega como llegaba antes. El fuerte estaba en esa época, como hablamos ahí está el fuerte. Ahí está. Ahí, Este es el de hoy. el de hoy, hubo una refacción muy torpe. Se hizo la garita de una forma moderna, que no era. Se hizo una arquitectura que no era de esas épocas. Eh, el río estaba a 200 metros. Tenía que estar a disparo de cañón, si no Sí, inútil. Venían las naves, ¿cómo tenía que estar cerca para disparar? Pero ¿qué pasó con el tiempo? El relleno ese de que hablamos, que fue obturando todo la ensenada, terminó que se, se llenó de vegetación, se tapó la salida y no se ve más el agua. Desde el claro, fuerte no se ve el agua. claro. Hay una densa vegetación Por eso te decía, ya hoy en día no se y ve. el río ya no está, no se ve. Esto es parte Esa es del la norte, parte, ¿no? la parte cuando la encontraron más o menos abandonado en el año 1900. Se abandonó. Luis María Oliver, un investigador, lo encontró abandonado. Mira, Estaba abandonado. Y el tipo fue el que lo describió, lo potenció, y a partir de ahí se fue tratando de recuperar los recuperables. Se encontraron, viste, obuses, balas, muchas cositas que eran pertenecientes al original fuerte. no importa, Y sí. después se fue restaurando. Por supuesto que también hubo posteriormente inundaciones. Sabemos que hubo inundaciones muy fuertes, muy grandes, que por lo cual hubo que repararlo mucho. O sea, del original queda la ubicación, el lugar y con sus modificaciones. Tiene la historia de ese terrateniente que ocupó todas estas tierras y después la fueron heredando sus familiares. Tal es así que una bisnieta se casó con un tal militar también, Bernardo de Lara, y ocupó el territorio de Punta Lara. Así que nosotros fuimos fundados en el año 1801, el 5 de mayo Sí. de 1801, y la historia nuestra parte desde ahí. Este, pero era poca la gente, muy poca población porque no había Era campo, ¿no? No había campo, como, si se algunas ciudad, instancias, sí. no había una Y hubo un hecho una central. importante, trágico, Sí, que fue el que dio origen al poblamiento y a la gran diversificación de las actividades acá en la zona. Venían muchos barcos acá a nuestro continente y los puertos eran los de Montevideo y los de Buenos Aires. Resulta que para el año 1857 llegaron a puerto de Montevideo barcos que tenían tripulantes y navegantes con fiebre amarilla, una enfermedad mortal, letal. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaban a todos los enfermos a un lazarillo, que es un lugar donde se cuidan la gente muy infectada, que era sí. el Fuerte Barragán. Se usó como tienda de guarda de gente enferma. Ah, mira, mira, mira. Ese fue el primer indicio. Los barcos seguían llegando, traían. O sea, nos Y tiraron la... vos sabés que los barcos viajaban, los tripulantes y todos los que veían en barco, en condiciones. Sí, sí, sí. Y Va, aparte había otra cosa. Se comerciaban esclavos. sí, Población negra secuestrada en África y trasladada en las pésimas condiciones. Hacinamiento, falta de alimentos. Y eso provocaba enfermedades. Eso sumado a otro hecho que también sucedió en el puerto de Buenos Aires, que la gente la que consumiera carne, sí, carne de vaca, pero la carne que consumía, como no había heladera, no había refrigeradores, se le hacía un proceso para conservarla, que era salarla, el charqui, carnes saladas.
Sí, 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 sí. Y otra forma era, por En ejemplo, en el colegio más o menos todos los explicaban. charquis. Todavía se consume el charqui en el norte como una comida típica y se hacen guisos, estofados. Que lo comes una vez cada tanto, Claro, porque claro. ir comiendo eso el colesterol lo tiene Sí. arriba. Bueno, resulta que otra forma era en barriles poner grasa y embutir pedazos de carne. Se llaman atasajo. Eso se exportaba totalmente al mercado de América del Norte para el trabajo de los negros esclavos en los campos de algodón, los campos de maíz y los campos de trigo. Así que entonces los saladeros eran la primera industria argentina, digamos nacional, del virreinato. Producían carnes, saladas y tasajo. Mayormente estaban todos ubicados en la zona del Riachuelo, en Barracas, donde estaba la parte de Barracas. Se faenaban las vacas Sí, y se tiraba lo que nos servía el río. sí, sí. Yo me acuerdo que hubo un libro en el sexto año que lo leí 25 veces. Lloré, claramente, que es la de. ¿Cómo era que habla la historia de los saladeros? Que nota mucho lo que es Uno lo estaba que es Esteban Echeverría, el matadero. el matadero. ¡Ay, por Dios, qué libro! Bueno, ahí entonces, para producir carne, que es la que la gente consumía, lo único que tenía a mano, tiraban los desechos al río. Sí, sí. Bueno, en Y el libro muestran mucho esa escena de que la gente se mataba por las sí, sí, por las tripas tripas. y Tal es para así que, comer bueno, algo. el río, el riachuelo de donde la gente consumía el agua, se empezó a Así, contaminar. sería como una especie, se agarró una especie de cólera. La cólera es la Claro, que se transmite por el agua, ¿no? sí, sí, La fiebre gota y amarilla, demás. cólera, un montón de enfermedades, Sí, este, y mortal. Tal y así, pues, fíjate que qué influencia que tuvo la fiebre amarilla, que la parte rica de la ciudad de Buenos Aires era la parte sur, San Telmo, Barracas, lo que hoy es La Boca, sí, porque vos viste ahí en San Telmo las antiguas construcciones, la Recoba, la Casa de Gobierno está en San Telmo casi, la Plaza de Mayo. sí, sí, Al sí. haber esa enfermedad que hacía mucho, muy temerosa, la gente se asustaba, se tuvo que ir de ahí, se escapó, se Sí. fueron al barrio norte. Por eso los ricos quedaron en el barrio norte Ah, y los pobres quedaron en ahora el sur, quedaron en en el San sur. Telmo, Montserrat, Barracas. Entonces dijimos que el río contaminado, altamente contaminado, en parte la culpa lo tenían los saladeros. Sí. Entonces le dijeron a los saladeristas, tienen que retirarse de aquí, tienen que alejarse. Una ley hubo en 1860 más o menos y tuvieron que salir de ahí para producir sus elementos lejos del De esa sector población. tan Sí. contaminante. Y bueno, el primero que salió fue en el año 1871, un tal Juan Berizo, y eligió para instalarse en la zona de Ensenada, que estaba a 60 kilómetros alejado de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y el segundo fue que por ahí estaba la foto de don Antonio Cambaceres. ¿Ceres es el que me pasaste la imagen? Sí, que estaba con la galera y Ah, yo pensé que ahí ese se llama ah, Antonio sí. Cambaceres, Este es ¿no? el Canva, Antonino Cambaceres. el Sí, sí, verdadero sí. Canva. Eh, familia adinerada. Sí, El, sí, mirá la pinta que tiene con los bueno, zapatos y el gorrito el hermano ese. del escritor más importante de Argentina, Eugenio Cambaceres, autor del libro Sin Rumbo, un libro gauchesco también de sabor. Y, y hay algo muy, muy trágico. Una de las hijas, ¿no?, de Eugenio Cambaceres eh, fue enterrada en el cementerio de La Recoleta, pero no había muerto. El caso Ah, famoso estaba ese, viva. que, Era muy común que pasen esos casos de que enterraran a la gente viva bueno, porque estaba en bajaban una mucho las bóveda pulsaciones, ¿no? de gente muy rica Sí, y con el tiempo se dieron cuenta que la chica se había muerto después de enterrar, después de, sí, famoso el caso de esa chica Cambaceres. Y
Cambaceres se instaló por acá, por la zona de donde está Propulsora, sí, cerca del arroyo El Zanjón, instaló el saladero, por lo tanto necesitaba trabajadores. Para hacer el producto de él necesitaba envases, necesitaba transportes, y la gente donde iba a vivir, necesitaba viviendas. claro, Entonces hicieron paralelamente hornos de ladrillo y hornos de cal. Y ahí empezó a poblarse la zona. Ensenada empezó a poblarse gracias a la epidemia de fiebre amarilla que hubo en Buenos Aires y tuvo o que sea, escaparse los saladeros para tenemos, tenemos a Barragán, que se encarga de adquirir la tierra y adquirir cuidarla. las tierras y cuidarlas. Después viene Camaceres y Berizo, Y Berisso que empiezan a dar las primeras industrias. Fiebre amarilla, escapan los saladeros, se instalan acá y en Berisso. En el año 1872, ahí nomás, cuando se instalan los saladeros, viene el ferrocarril. El primer ferrocarril llega desde La Boca hasta claro, Ensenada. que además tiene un puerto como para poder llevar. Venían acá porque ya se veían que había una región en crecimiento y ya estaba planificándose la ciudad de La Plata. Claro, Y ya estaba planificándose el puerto de La Plata, que es el puerto de Ensenada Berisso. claro. A mí me choca mucho ver el puerto de La Plata cuando en realidad está en Ensenada y Tampoco digamos viste que que el uno puerto es de muy Ensenada, el puerto de ensenadense. Ensenada Berisso. Ensenada Berizo, está bien, está bien, está bien, pero ¿por qué puerto de La Plata? Claro, Yo me pongo muy sí. localista, muy ensenadense. Así que tiene toda una serie de encadenamientos que dieron origen a nuestra ciudad. Por supuesto que después hubo otros hechos intermedios que también nos dieron relevancia, como las famosas invasiones inglesas. Eso lo trataremos en otro tema. Sí, sí, totalmente. Porque también yo nací acá, ¿no? Sí, Acá. Tenemos a 150 metros y pasaba el arroyo La Fama. La Fama. Se llamaba Arroyo La Fama. Un arroyo en el cual en los años 1850, 1950 se pescaba. sí. Salían lanchas de pescadores. Pero ¿por qué se llama La Fama? Pará, ¿cuánto me dijiste? 150 metros. Sí, El arroyito que pasaba antes por la plaza de la famosa plaza claro, de los enamorados. claro, el Parque Ese- Bravo, un arroyo. Mirá qué interesante. En 1810, al poco tiempo después de la Revolución de Mayo, se produjo una pelea entre dos políticos, conservadores contra revolucionarios. ¿Quiénes eran? Conservadores, ¿quién era? No me quemé. El conservador era Saavedra Sí, y el revolucionario era Moreno, Moreno. hombre de izquierda. Y se lo quiso sacar de encima a Saavedra. Le buscó la vuelta, la vuelta, la vuelta, hasta que lo mandaron de embajador a Inglaterra. ¿Y cómo hacen? Lo mandan que salga, porque tenía sus adeptos, Moreno, Belgrano, tenía una gran masa política. Sí, creo que ya sé más o menos la historia. Perdón, no me quiero adelantar, para. Dale, dale, dale. Le doy nomás, Sí, lo mandan a Inglaterra y en el medio del buque exactamente, lo hacen pelota. exactamente. Lo quieren eliminar y lo eliminan. Dice que se descompuso y le dieron equivocadamente un remedio. ¿Pero qué tiene que ver con Ensenada? No sé. Lo mandan en una goleta inglesa. La goleta inglesa se llamaba The Fame, Fama. Sí, ¿De dónde sale el barquito? Sí, acá, 150 150 metros. metros. De De la, acá de salió. la placita de los De la enamorados. placita de ahí salió el barco. Vos fíjate la historia, qué importante. Sí, La, la, eh, eh, la visión final de Moreno, que fue el patriota de los más importantes, sí, 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 el periodista más importante, creador de la Gaceta de sí. Buenos Aires. Que El- tenía unas ideas revolucionarias totalmente. grosas. Sí, 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 ya vi más o menos la historia. La visión final que tuvo el tipo fue No Ensenada. hice nada. Importante. Este arroyito que yo vivía en la otra cuadra, Sí, me bañaba en el arroyo, lo bañaba. Y cuando salía el agua afuera, en la zanja de la casa, era otra agua. totalmente. Resulta que
En 1816 se produce la independencia de Argentina. Argentina independiente, 9 de julio. Había que darla a conocer, que el mundo sepa que somos independientes. Las comunicaciones en ese momento eran difíciles. Pasaban, sí, pasaban meses Entonces, antes de... ¿vos a qué escuela fuiste? Yo fui a la Inmaculada en Ah, bueno. ¿Conocés la escuela de Hipólito Buchar? La escuela 2, la del Ah, puente. sí, sí, sí. Resulta que dijeron los patriotas del 9 de julio, hay que salir con una nave insignia por el mundo llevando la noticia que Argentina es una nueva Tenemos nación. sí. Entonces le encomendaron esa tarea al marino francés Hipólito Buchar. ¿Y qué tiene que ver con eso? Eran acá. Hipólito Buchar, francés, ¿por qué está la escuela que lleva el nombre de él? También salió del Arroyo de la Fama. De acá, de a 2 cuadras, en un barco que se llamó la Argentina, acá cargó todo lo que necesitaba. Agua, panificado, carne, salada, todo eso. Y salió a dar vuelta al mundo. Estuvo por América del Norte, por Asia, llevando la noticia, nació una nueva Mirando el nación. dato, che, vieron que hay una nueva nación, muchachos. Ahora, a ver, te sigo haciendo preguntas. Vos me La, querés quemar, en el hay, primer hay- capítulo ya me querés quemar, este, boludo. este hombre, Hipólito Buchar, salió de corsario. Sí, Como ya era una nación libre, cuando encontraba buques enemigos, a robarle, de corsario. Había patente de corsario. El gobierno te habilitaba para que robes, sí, para que piratees. Bueno, el tipo da la vuelta por el mundo, Asia, y termina el viaje pasando por Centroamérica. ¿Qué color es la bandera de El Salvador? sí. ¿Qué color es la bandera de Guatemala? Son todas banderas con los colores nuestros. ¿Por qué? Por él, Por por él. Hipólito Buchar. Es el mismo que fue, pará, porque tengo ese dato, es el mismo que, ay, ¿qué parte de Estados Unidos habían conquistado Bueno, por sí, sí, estuvo en 24 horas? No California, sé, sí, 24 horas. California fue, En San, no, dato, California fue de Argentina sí, 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 un día. un día. Se hizo la bandera argentina. Un día fue de la No Argentina, no me California. acuerdo bien si era Monterrey. Monterrey, ¿cuál era la ciudad que tomó? Creo que Monterrey. Y, y cuando pasó por Centroamérica llevando la idea de la independencia, Sí, alertó a los países centroamericanos. Tenemos que independizarnos como hizo Argentina, como este gran ejemplo. Y adoptaron los colores nuestros. Así que vos fíjate, Ensenada llevó la idea, desde acá salió la idea de la desde acá salió independencia. la independencia. De acá salió el revolucionario Moreno en su viaje final. Acá Acá es llegaron las invasiones inglesas. inicio de cosas buenas y cosas malas han Y pasado después hay en ese país. una cosa anecdótica. Para el año 1900 y pico, cuando ya la Marina Argentina se empieza a crecer en envergadura, en el maquinaria y todo eso, en el Fuerte Barragán se instala la aviación, que por ahí hay una foto, Me había pasado la a decir. aviación naval argentina. Se organiza acá en Ensenada. Eso La ya es en el aviación, año, 1910 más o menos. ya, Ahí está. ya estamos en otro siglo. Estaba la escuela en el Fuerte Barragán. Todos tienen relación con el Fuerte Barragán, ¿no? Italia sí. Ah, ahora entiendo por qué la vio. El avión está ahí, está un ejemplo, un avión Sí, Fokker, que fue obsequiado, no me acuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial, se lo regalaron a Argentina. Y está ahí como una imagen de que ahí existió una escuela y un hangar para la aviación. Incluso hay otra foto donde también había dirigibles, esos globos de helio gigantes. sí, sí. Ahí están. Nadie sabe que ahí hubo en el Fuerte Barragán. Sí, igual nunca vi nada Bueno, como eso. está la- Son de películas. Nunca vi uno. está así como una estructura, un galpón gigantesco para guardarlo. Eh, Son todas referencias del Fuerte Barragán, que bueno, actualmente está ahí, el Museo Malvinas, tiene también toda una historia moderna, pero
Lo que Hay, estamos diciendo hay que hacer el recorrido. es que Ensenada fue epicentro de muchas cosas. Por ejemplo, la segunda invasión inglesa desembarcaron en la zona del, No nos adelantemos, no, Jorge. No nos Del adelantemos. Doña Flor. Es otro capítulo. Vamos a dejarlo para otro A lo que capítulo. vamos es eso. Los Sí, arroyos, el río Santiago han sido muy importantes. Una forma de conexión, ¿no? Que hubo acá como para tanto como dijimos, el contrabando, los piratas, las revoluciones, las invasiones, la salida de nuestros buques para el mundo, todo acá en la zona esta, en Ensenada. así que bueno, Una historia rica que, bueno, ya vamos a ir sumando. vamos a ir sumando al pasar del tiempo. La idea es que hagamos un par de capítulos. Ya los dos, ¿viste? Los dos pornos que se hicieron acá. Eh, Así que gracias Jorge por darnos esta entrada, Una introducción una para, introducción para saber más o menos dónde estás parado hoy en día, cómo llegamos hasta el día de hoy, cómo empezó la historia de Ensenada, eh, y nada, y todo lo que surja, todo lo lo que que vaya surge a partir surgiendo. de ahí hasta el día de hoy. Eh, Nada, echarle ahí a Jorgito así Bueno, nos saludamos. un saludo para todos los que están escuchando y si tienen preguntas, Las pueden mandar, sí, nos pueden mandar también en lo que es nuestra página de Instagram, Historia TV. Si no, también nos pueden comentar en los comentarios de YouTube, que yo después lo voy a estar leyendo y vamos a estar viendo si hay un alguno tema que interesa, sí, sí. claro, nos tira algún temita que quieran saber. Y nada, gracias por Bueno, esto. No hay nada más lindo que poder grabar esto y que todo el sanense que tenga ganas de recorrer un poquito de la historia de su lugar pueda encontrarnos, pueda tener un lugarcito. sí, entre todos vamos construyendo la historia, porque hay mucha gente que sabe, que tiene material y que, bueno, vamos a seguir haciendo A mí me encantaría que el día de mañana, hoy claramente, ahora se con va, este Jorgito. emprendimiento que podemos llevar un poquito de lo que aprendimos. Muchas gracias a mi hermano que me está ahí bancando, me está haciendo el aguante desde atrás de las cámaras. Así que cualquier cosa que me haya visto mal, me hayamos visto mal, o se escucha mal, culpa de la voz. Así que nada, saludos y hasta el próximo lunes.